terremoto en Turquía y parte de Siria. Y amados hermanos, y me entero que el gobierno de dichos países, 2 semanas antes, en una plaza de Turquía, la más grande, habían asesinado a 24 pastores, me parece. Sí, 24 pastores. Amados hermanos, ¿y por qué los asesinaron? Simplemente porque predicaban a Cristo, porque hablaban de los milagros que el Señor estaba haciendo allí en esa nación de Turquía. Pero bien, amados hermanos, la Biblia dice que todas las cosas están en las manos de Dios y que no nos preocupemos. Aleluya, y dice, Él da lugar a la ira de Dios. Yo os daré el pago, dice el Señor, a su nombre. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, ya que estamos conectados, saludo a nuestros amados hermanos y amigos en Cristo Jesús que se están sintonizando. En este momento quiero decirles que busquen su Biblia, aleluya, porque vamos a hablar de la palabra de Dios en esta noche y esperamos que los amigos y hermanos se gocen y también alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre. Amados hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. En este libro, amados hermanos, que es el semillero, que es el principio, el primero, aleluya, para narrar todas las escenas gloriosas del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Perdón, Génesis 4, perdón. Están pensando en Apocalipsis, porque tengo un texto allí que también quiero mencionarlo en esta noche. Génesis 4, capítulo 4. Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Solamente un texto, porque ustedes conocen la lectura, ustedes saben. Nos vamos a tomar un texto para poder empezar a introducir el pensamiento de Dios para nosotros. Y dice la palabra de Dios en el verso 9: y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra vez, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por su palabra. Tomen asiento. Y a su nombre. En esta noche vamos a desarrollar este mensaje con el tema ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Amados hermanos, sabemos y conocemos la historia cuando Dios empezó a formar, o digamos, a reconstruir, a poner en orden lo que estaba desordenado. No vamos a entrar en lo que dice el primer versículo, ¿no verdad? Estamos refiriéndonos ya
lo que dice el verso segundo del primer capítulo, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, mis amados hermanos, desde ese punto de vista, empezamos a ver la creación de Dios en lo que Él hizo desde el primer día, amados hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que al terminar la creación en el sexto día, hizo al hombre y a la mujer. Mis amados, los creó hombre y mujer y les dio mandamientos, ordenanzas, porque había hecho un huerto maravilloso, un huerto, amados hermanos, en la tierra del Edén, espectacular, para que allí pudiera vivir el hombre y la mujer que había creado, para que se desarrollara conforme Él lo había ordenado. Hermanos, el Señor, cuando creó a Adán y a Eva, les dijo que tenían que fructificarse, que tenían que multiplicarse, que tenían que dar generaciones, que tenían que llenar la tierra y que serían los que gobernarían, los que tendrían a su cargo toda la creación que Dios había hecho en aquel momento. Dios estaba instalando a Adán, amados hermanos, como una de las personas más importantes en aquel momento en el huerto del Edén. Pero qué hermoso que era, me imagino que él paseando en medio del huerto con Eva, amados hermanos, y muchos animalitos y muchas aves y muchas cosas que Dios había creado. Hermanos amados, era una delicia, era algo maravilloso. Pero Dios también le había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se lo había dicho con toda claridad. Y aún le dijo, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Amados hermanos, pasaron los tiempos o años y resulta lo peor del caso. Eva, un día paseando en el huerto del Edén, llega hasta ese lugar donde fue sorprendida por la serpiente que estaba alzada, subida, trepada en aquel árbol y que le hablaba con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho. Oiga, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque es la misma triquiñuela que Satanás usa en este tiempo para tratar de revertir nuestra forma de pensar, para tratar de hacernos equivocar y errar y tomar decisiones equivocadas. Porque por allí andan muchos que dicen con que Dios ha dicho, ¿no? Y es que Dios dijo con toda claridad a Adán, se lo dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y Eva comenzó a dialogar con la serpiente en aquel lugar. Eva le dijo: bueno, lo que pasa es que Dios dijo que no comamos ni lo toquemos,
para que no muramos, no moriréis. Y viene la segunda parte de Satanás. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que vosotros comáis de esta fruta, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Amados, es así, y así fue. Eva comió de Dios también a su marido, y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Pero según, amados hermanos, los estudios que se hacen en este aspecto, ellos no tenían edad aún todavía para conocer ciertos asuntos. Estaban creciendo, estaban en la segunda etapa de su vida. Pero ¿qué pasó? Dice que la Biblia que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Y buscaron a esconderse. Eso es lo que sucede, mis amados hermanos, hoy en este tiempo también. Cuando el cristiano hace cosas indebidas en la oscuridad, trata de esconderse de la luz. Pero es que Dios está viendo todo. Para Él lo mismo es la luz que la oscuridad. A su nombre. Gloria a Dios. Amados hermanos, y Dios empieza el interrogatorio. Primero le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Has comido del fruto que te mandé diciendo que no comas? Y Adán le dice, sí, la mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. A él. Y el Señor le dice, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y yo comí. Amados hermanos, en el principio de la creación, una tragedia totalmente terrible, que nadie la podía reparar, nadie la podía solucionar, nadie había podido darle solución a ese problema, porque desde ese instante el hombre cayó bajo pecado, cayó bajo la indiferencia de Dios, y de tal manera que lo sacó del huerto del Edén y lo puso al oriente, y puso dos ángeles, querubines, a la entrada del camino para que no fueran conducidos a comer el fruto del árbol de la vida. Queridos hermanos, el pecado, la desobediencia, hizo que Dios expulsara al hombre del huerto del Edén. Y como ustedes saben y entienden, ha venido por muchos miles de años el hombre estando fuera de la presencia de Dios. Aunque Dios nunca se ha olvidado de su creación. En medio de los tiempos ha tratado siempre de restaurarla. Pero amados hermanos, en esto tenía que funcionar el plan de Dios, el cual se había creado desde antes de la fundación del mundo. A su nombre. Por eso, que en esta noche estamos reflexionando acerca de este hecho, de este acontecimiento, que nosotros también hemos sido partícipes, hemos participado de aquello, amados hermanos,
y hemos vivido una vida de tragedia, una vida de orfandad, una vida de miseria, una vida, amados hermanos, lejos de Dios. Pero gracias sean dadas a nuestro Padre, que en su amor y en su misericordia, Él nos envió un Salvador, un Redentor. Aleluya. Aleluya. No para que cubriera, no para que haga expiación por nuestros pecados, sino para que nos lavara totalmente de nuestros pecados y nos dejara, aleluya, como que si nunca hubiéramos pecado. A su nombre. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Pero antes de expulsarlos del Edén, Dios hizo algo muy importante, que eso no ha dejado de ser aún todavía. Dice que el Señor tomó unos animalitos, o cubrió a Adán y a Eva con cueros, pellejos de animales, y se tiene entendido que eran pues corderitos, ovejitas, ¿no es cierto?, con lo que Él pues cubrió a Adán y a Eva, porque ellos pues anteriormente se habían hecho una capanga de hojas de higuera, pero eso no sirve, amados hermanos. Pero bien, quiero avanzar, amados hermanos, porque quiero conectar esta historia de una manera singular para que podamos entender, para que podamos comprender qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios aún quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué Él se ha dignado en rescatarnos y redimirnos? ¿Por qué aún su misericordia permanece todavía? Mis queridos hermanos, dice la Biblia que había pasado el tiempo, buen tiempo, porque Eva dio a luz a Caín y Abel fuera del Edén. Y pasaron los años y estos jóvenes, ya estando pues hombres, dice la Biblia que el uno fue pastor de ovejas y el otro agricultor. Y en medio de todas estas cosas, amados hermanos, pues el tiempo que había pasado era bastante. Y me imagino que como toda familia, hay momentos que se ponen a recapitular su vida, a recordar hechos pasados, tantos buenos como trágicos. A lo mejor llegó ese momento y se acordaron que un día el Señor hizo un sacrificio, y de tal manera que ellos también quisieron recordar ese momento, quisieron emular a Dios en hacer aquel sacrificio. Amados, dice la Biblia que Caín llevó lo mejor de la tierra, el fruto mejor de la tierra lo llevó. Hermanos, me imagino en ese tiempo,
imagino en ese tiempo la cosecha, el fruto de la tierra era de una forma genial, muy hermoso, grande. ¿Qué sería que le llevó Caín? No sabemos. Solamente dice la Biblia que le llevó del fruto de la tierra para ofrecerle como sacrificio. Pero que Abel también llevó su ofrenda y como era pastor de ovejas, llevó lo mejor, lo más hermoso de su manada, algo que no tenía tacha alguna, y la presentó delante del Señor en sacrificio. Y la palabra dice en el capítulo 4, verso 4, y Abel trajo también de los primeros de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces le dice Yahvé a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amados hermanos, este es el meollo del asunto entre Abel y Caín. ¿Cuál fue la ofensa de Abel hacia Caín? Ninguna. ¿Por qué se ensañó Caín? ¿Por qué decayó su semblante? ¿Era culpa de Abel? De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió? Aquí el Señor le dice una palabra clave a Caín. Le dice en el versículo 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín tenía toda la oportunidad de hacer el bien, de presentar una ofrenda correcta, de presentar una ofrenda de acuerdo al propósito de Dios. Pero el orgullo, la jactancia, la vanagloria no le permitió, porque él podía haber negociado con su hermano. Mira, yo también quiero ofrecer sacrificio a Yahvé. Pues hagamos un trueque. Véndeme un corderito y yo te lo pago con mis frutas. Que Abel se lo había aceptado, pero no. Él quiso ofrecer lo que él tenía en su corazón, lo que él se quería hacerlo. Por eso es, amados hermanos, que en este tiempo también hay personas que emulan o simulan o imitan a Caín. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No están dispuestos a cumplir con su palabra y a vivir para la gloria de su nombre.
Hay muchos que quieren vivir para su propia gloria. Como quien dice, bueno, yo no dependo de nada ni de nadie. Amados hermanos, como humanos, nosotros no podemos decir eso. Siempre dependemos el uno del otro. A su nombre, aleluya. Pero el conflicto, amados hermanos, en este capítulo es bastante serio, mi hermano. Hay muchos que no lo toman de la manera que debe de ser. Pero este es el inicio, este es el principio de una generación, amados hermanos, por más de 6,000 años. Las rivalidades y todo lo que, amados hermanos, ha subsistido en este mundo. Y mire cómo estamos ahora. Guerra por todo lugar, amados hermanos, desacuerdo, y hermanos, y las naciones y los pueblos están en tremendos problemas. ¿Por qué? Por la incompatibilidad de caracteres, porque no se ponen de acuerdo, porque cada uno quiere jalar, como dice el dicho, agua para su molino. Pero ni el uno ni el otro debe de hacer eso, sino que honestamente y con sinceridad debemos de reconocer al autor de la vida, que es Yahvé de los ejércitos, aleluya, y humillamos a él, pedir a él, y pedirle la dirección a su nombre. Por eso Jesús tuvo que llegar a la tierra y decirle a los hombres: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene a mí si no es por el Padre. Aleluya. Amados hermanos, por ahí hay un dicho muy repetido que dice que todos los caminos conducen a Dios. Esa es una falsedad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Amados, hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es allí la polémica entre estos dos hermanos. Bueno, la polémica no era de Abel. Abel no tenía problema. Abel presentó su sacrificio, su ofrenda delante del Señor, como él había aprendido, como él recibió de sus padres. Caín, pues con una actitud déspota, rebelde, con una actitud, pues, digamos, machista, aún ni ante Dios se humilló, sino que le presentó lo que él quiso. Mis queridos hermanos, pero es allí cuando la palabra del Señor, y miren, a pesar de todo, amados amigos y hermanos que nos están escuchando, a pesar de todo, el Señor le mostró misericordia, le puso un camino por delante, lo instruyó qué era lo que tenía que hacer. Porque dice la palabra del Señor que Caín, cuando miró a Dios que no le agradó su ofrenda, se incomodó, se ensañó, decayó su semblante. Bueno, y usted sabe cuando una persona está de esa manera, ¿no es verdad? Está enfurecido, está algo que explota, que no se resiste, y que cómo es esto, y que por aquí, que más allá, que yo también, que yo fui, que yo no fui. Hermanos, piensa muchas cosas y se cambia hasta de color, de actitud, de gesto, amados hermanos.
Pero el Señor, me imagino, y es que es así, con una voz suave, apacible, le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, Caín, ¿por qué no cambiaste la ofrenda? ¿Por qué no hiciste lo que hizo tu hermano? ¿Por qué no le trajiste la ofrenda que yo he solicitado, he pedido? Aleluya. Si bien hicieres, sí, él podía haber hecho el bien, pero no lo hizo. Y dice: y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo. En estas expresiones, el pecado está a la puerta. Pues hay varias decisiones que se toman de esto, pero la Biblia nos amplía y la Biblia nos lleva por todo ella, amados hermanos, a creer lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor, ¿no? Cuando el Señor le dice: si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Sí, el pecado está a la puerta. ¿Qué está a la puerta? En el Salmo 23, ¿qué dice? ¿Cómo dice el salmista? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará. Es un salmo redentor, es un salmo salvador, es un salmo regenerador. El pecado está a la puerta. A la puerta estaba el Cordero, el cual él tenía que tomar. Lo que tenía que hacer es tomar las decisiones correctas, bajarse del pedestal de su orgullo, de su vanidad, de su jactancia, de su prepotencia, y humillarse delante de Dios y aceptar la solicitud que le está haciendo Dios mismo. El pecado está a la puerta. Y aún le dice: con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, se sujetará a ti si tú haces lo recto, si tú haces lo que tienes que hacer, si procedes de la manera que tienes que hacer conforme a tu voluntad. Tú dominarás, tú castigarás, tú subyugarás, tú serás señor del pecado. Pero cuando la persona, el hombre, no está en sus cabales, ha perdido el equilibrio mental, no puede reaccionar de una manera positiva. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Parece que en el momento que Dios estaba hablando con Caín, él estaba pensando: ¿cómo vengarse? ¿Quién era que no le había recibido la ofrenda? ¿Quién no le había recibido la ofrenda? Dios no le había recibido la ofrenda.
¿verdad? Y Caín, ¿contra quién tenía que enojarse? ¿Contra quién tenía que enojarse? Contra Dios. Contra Dios. Pero él no se enojó contra Dios. Oh, si se enojó contra Dios, dijo, yo me voy a desquitar con el protegido de Dios. Y le dijo a Abel, Caín le dijo a Abel su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Lo mató, simplemente lo mató. ¿Por qué? La Biblia dice porque sus obras eran justas. Amados hermanos, he aquí la situación. De los hombres y mujeres que de una o de otra manera demuestran valientemente, honestamente, servirle al Señor, guardar su palabra. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, mis amados hermanos. Caín mató a su hermano Abel. Caín lo mató. Pero aquí, amados hermanos, ninguna cosa está fuera de los ojos de Dios. Todo está al alcance de Dios. Lo que tú hagas, lo que tú puedas hacer, sea en la luz o en la oscuridad, Dios lo sabe y Dios lo conoce. No necesita que nadie le vaya con chisme. Él lo sabe. Amén, gloria a Dios. Y por eso, mis amados hermanos, le sale el encuentro el Señor Yahvé a Caín y le hace la pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque Dios sabe que Él lo invitó al campo. Y salieron los dos al campo. Regresó él solo. Y su hermano no. Por eso le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de él es atrevida, egoísta. Es una respuesta, amados hermanos, insolente. Y le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos amados, verdaderamente Dios es paciente. Dios es paciente. Por eso Él nos anima siempre a que nosotros también seamos pacientes. Que sepamos dominar la ira, que sepamos tener dominio propio, que no cualquier cosa nos altere, que no que cualquier cosa nos saque de quicio y comencemos a pronunciar palabras ofensivas, a discriminar a las personas. Y después te arrepientas. Aunque te arrepientas, lo dicho está. ¿Cuánto usted tiene que darse cuenta cómo responder a su hermano? ¿Cómo responder? Y usted bíblicamente está obligado a responder por su hermano, a cuidar a su hermano, a proteger a su hermano, levantar a su hermano, ayudar a su hermano,
A su nombre. A su nombre. Aleluya. Que Dios no quiera que ninguno de los que estamos aquí tengamos el espíritu de Caín. Amados queridos y amigos que nos escuchan, hermanos amados, es importante que nosotros pongamos toda la atención, con mucho esmero, la palabra de Dios, leyendo para entenderla y no para aplicársela a otro. Primero aplícatela a ti. Primero tienes que aplicarte a ti la palabra, porque la palabra tiene que remecerte primeramente a ti. A ti tiene que hacerte ver el error que tienes. Y de esa manera, como dice la Biblia, te puedas sacar la viga que tienes en el ojo, para que puedas sacarle la viga, para que puedas sacarle la paja que tiene el ojo de tu hermano. Porque muchos queremos sacarle la paja y nosotros tenemos una tremenda viga en el ojo. ¿Nos dicen amén? ¡Amén! Mis hermanos, ¿dónde está tu hermano? ¿A dónde lo dejaste? ¿A dónde lo llevaste? ¿A qué lo conduciste? ¿Dónde está? Cuando a Caín se le pregunta, su respuesta es llena de soberbia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Muchas personas, muchos cristianos, no lo han dicho así, como lo dice aquí Caín, pero de cierta manera lo han expresado. De cualquier manera que expreses tu desatención por tu hermano, eres culpable. Y ya vamos a ver, espero que podamos terminar esto con los versículos que nos demuestran que si verdaderamente somos hijos de Dios. A su nombre. Y aquí, mis amados hermanos, sigue la interrogatoria de parte de Dios y le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta palabra aquí, clamar, es una expresión gritar, vociferar. La sangre de Abel, ¿por qué? La Biblia dice que la vida en la sangre está. La sangre de Abel ahí en la tierra gritaba: misericordia, Dios, ¿dónde estás? Caín, hermano mío, ¿qué haces, hermano? Pero Caín, en su ira, en su enojo, era insensible a la voz de la sangre de su hermano, como en estos tiempos también. Estamos viendo la desgracia de nuestro hermano. Estamos viendo, aleluya, la situación de nuestro hermano, de nuestra hermana, y somos indiferentes. Nos llamamos cristianos, religiosos, evangélicos y todos los demás, pero actuamos como la parábola del Señor, que pasó el sacerdote y el levita y ni se conmovieron por el que estaba herido. Tuvo que venir un extranjero, tuvo que venir
un impío, un inconverso, el cual se compadeció de aquel hombre. Así, mis amados hermanos, muchas veces el pueblo cristiano recibe ayuda del que no conoce a Dios, del que no está en la iglesia, porque los que están en la iglesia son solamente, como dice por ahí el burro, anchos para ellos y angostos para otros. Todos quieren para ellos, y nada para los demás. Tengamos cuidado, mi amado hermano. Tengamos mucho cuidado y miremos con atención la vida que llevamos delante del Señor. ¿Qué clase de vida tenemos? ¿Qué estamos desarrollando a nuestro alrededor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué eres en tu casa? ¿Quién eres en tu casa? ¿Eres una ayuda? ¿Eres una persona que cuando te vas te extraña? Porque yo me he dado cuenta que cuando salen los esposos y ya sabe la esposa que de 4 a 5 va a llegar el esposo, comienzan a preocuparse. De amigo, esto aquí allá, y comienza pues una tragedia en la casa. Y cuando oyen que llega por ahí silbando o gritando, pateando la puerta, muchachos, ¿eres alegría cuando llegas a la casa o eres un pesar? ¿Aló? Aleluya. Hola. Y a su nombre. Y a su nombre. Y la sentencia del Señor sobre Caín fue en el verso 11. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió la boca de tu hermano para recibir, de tu hermano, de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amados hermanos, fuerte la sentencia sobre Caín. Fuerte la sentencia sobre Caín. Pero estos capítulos y versículos muchas veces son olvidados del pueblo de Dios, cuando debemos de reclamarlos, cuando debemos de mirarlos y escudriñarlos para darnos cuenta qué terreno estamos pisando, dónde estamos. Mis hermanos queridos, en esta semana hablábamos acerca de la ley y de la gracia, y que la ley dice diente por diente y ojo por ojo, pero más yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que ultrajan y aborrecen. Amados, el Señor Jesucristo vino de una manera hermosa a poner en orden a los hombres que actúan de una forma iracunda, que actúan de una manera sagaz,
a que deben de amar a sus hermanos, a que deben de comprender a sus hermanos, que deben de tolerar su poco desarrollo mental, que deben de ignorar de cierta manera sus debilidades y que deben de ayudarle a salir de la mazmorra. Pero eso se hace con amor, eso se hace invirtiendo tiempo y también dinero, socorriendo a los hermanos, salvándolos. Pero hoy, amados, cada uno sigue su camino. Cada uno sigue su camino. Cada uno va por su senda. Pero, hermanos amados, cuando la palabra del Señor miramos que Dios maldice a Caín. Y Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. Quizás en esas palabras como que hay un poco de sentimiento y de dolor, pero ya estaban hechas, ya estaban dichas. Dice: grande es mi castigo para ser perdonado. Y aquí me echas hoy de tu tierra, de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cuando me hallaren, me matarán. Amados hermanos, la suerte de Caín estaba echada. ¿Pero por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo llevó allá? Nada, nadie. Su propia actitud, su propia manera de ser, su inclemencia, lo llevó allá. No tenía por qué haber pasado eso. Lo que él tenía era que haberse dado la vuelta, haberse humillado delante del Señor, tratar con su hermano: dame una ovejita, dame un corderito. Dios no acepta esta ofrenda. Amados hermanos, él podía solucionar el problema, pero no lo hizo por la petulancia que había en su corazón. Pero aquí, mis amados, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros como personas tenemos que pararnos frente a la verdad si queremos alcanzar la vida eterna. La Escritura nos habla con toda claridad que hay oportunidad. Caín la rechazó, Caín no la apreció, porque el Señor le puso o le dio la oportunidad. Mas él vio que mejor era asesinar a su hermano, ¿no es verdad? Pero vamos a ir a primera de Juan. Ya termino, hermano. Con unos pocos versículos de aquí termino. A su nombre. A su nombre. Los hermanos y amigos que nos están escuchando por YouTube, por Facebook. Aleluya, también alaben al Señor. Glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya, ¿por qué? Porque Él está también allí con ustedes, así como está con nosotros aquí. Él está bendiciéndonos a través de su palabra y tratando de corregir nuestros errores, tratando de sacarnos de la mazmorra, tratando de llevarnos por caminos rectos
que nos conducen a la vida eterna. Mi hermano, mi amigo, hay que luchar, hay que resistir al diablo, hay que volverse a Dios. Mire cómo dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3. Dice así en el verso 6: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Hijitos míos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y todo puede, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios en que están dispuestos aún a poner su vida por sus hermanos. Porque así como Cristo la puso por nosotros, la Biblia dice que también nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos. Amándonos de verdad, ¿no? Haciendo bien, haciendo misericordia, porque aún el Señor no solamente a Caín le dice: ¿dónde está tu hermano?, sino a cada uno de nosotros nos hace la misma pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? ¿A dónde lo llevaste? ¿Qué le dijiste? Hermanos amados, y eso se va a repetir en el cielo, allí en el tribunal de Cristo. Allí te va a preguntar el Señor: ¿y dónde está tu hermano? El que se sentaba al lado tuyo allí en la congregación, el que vivía a una cuadra de tu casa. ¿Dónde está tu hermano? El que padeció el infortunio de un accidente. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde lo llevaste? ¿Dónde lo sacaste? Y usted sabe, mi amado hermano, usted conoce bien la historia de su vida y usted sabe qué es lo que está haciendo con sus hermanos, que no son, aleluya, personas indiferentes. La Biblia dice que somos una familia. Todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, somos una familia. A su nombre, le doy un aplauso al Señor. Somos una familia. Por cuanto debe de haber unidad en nosotros, debemos de amarnos. Aleluya. Y déjeme decirle que no solamente lo que usted pueda llevarle al hermano le hace bien, no su presencia, su palabra, su oración. El hermano va a ver en usted, aleluya, el amor, el aprecio que le tiene y que está dispuesto a no dejarlo solo, no abandonarlo. Pero hay, aleluya, de personas cristianas de nuestro medio que están abandonados, que no los visitan, que no se allegan, que no se dan tiempo. Ay, que no tengo tiempo. Ay, que mi tiempo es muy ocupado. Pues eso le vas a responder al Señor, que no tuviste tiempo. Y como Cristo sí tuvo tiempo para venir a salvarte, como Cristo tuvo tiempo para venir a predicar el Evangelio, como tuvo tiempo para morir en la cruz del Calvario, como tuvo tiempo para ser sepultado y resucitado. Él sí tuvo tiempo y tú no tienes tiempo.
No, pastor, mi tiempo es ocupado. Yo no puedo, pastor. Manda a otro. Yo no puedo. Mis ocupaciones son muchas. Y has dejado encerrar de Satanás y apilarte toda clase de basura sobre tu vida que no te deja mover para ningún lado y te mantiene siempre ocupado, ocupada, y nunca le das tiempo al Señor, aleluya, para visitar a alguien, para ir a ver a alguien, para predicar su palabra. Nunca le das tiempo. A su nombre. ¡Gloria a Dios! Sí, dice la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace injusticia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga bien esa palabra. Vaya usted entonces, aleluya, acomodándose y reformando su repertorio y su forma de pensar. Porque dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de los hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quiere saber que usted pasó de muerte a vida? Eso será revelado cuando usted ame a su hermano. Cuando usted se preocupe por su hermano, para que no oiga en el día del juicio: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Todo aquel que aborrece a su hermano, oiga eso, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Dónde está tu hermano? ¿A dónde está? Vas a tener que empezar a buscarlo. Vas a tener que empezar a tratar de hallarlos. Amados amigos y hermanos en Cristo, aleluya, busque también a su hermano. Busque a su hermano. Aleluya. Porque en el día del juicio Dios le va a hacer la pregunta: ¿a dónde está tu hermano? ¿Y qué va a responder? Póngase de pie. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor amado, y permitiendo, Señor eterno, por tu gracia, que cada uno de nosotros hayamos entendido y comprendido la necesidad que tenemos, mi Padre, de estar en tu presencia, amándonos unos a otros, así como tú nos has amado. Amados amigos que nos escuchan, hermanos que se están sintonizando, haga usted extensivo este mensaje, aleluya, a sus amigos, a sus hermanos, a su familia. La palabra de Dios traiga convicción a sus corazones y se arrepientan y buscan al Señor, el dador de la vida, el que murió en la cruz del Calvario
para salvar a todos los que invocan su nombre. Padre amado, en esta hora, Señor, conforme tu palabra, mi Dios eterno, digo que tu pueblo, Señor, es ministrado por tu Espíritu Santo. Señor eterno, sana toda enfermedad, sana toda dolencia, quita toda preocupación, trae paz al corazón de ellos, oh Dios amado. Aleluya. Y que la gloria y la honra sea para ti siempre, mi Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos permites hasta este momento. Señor, y por la vida que nos darás hacia mañana, el futuro. Pero, Señor, siempre que sea para la gloria y honra de tu nombre, para bendecirte y adorarte y amarnos unos a otros como tú lo has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre.